La edificación de la iglesia, hermanos, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Está ahí en Efesios capítulo 2, verso 20 hasta el 22. Es la parte que nos correspondería tocar ahorita del libro o de la carta a los Efesios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el versículo anterior, hermanos, en el versículo 19, Pablo habló acerca de la iglesia como la familia de Dios. Dios ve a su pueblo como su familia. No en balde es que la Escritura dice que cuando obedecemos el Evangelio venimos a ser hijos de Dios. No en balde la Biblia dice, hermanos, que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pablo, hermanos, entonces usa aquí la figura de la familia para hablar de la iglesia. Pero cuando llega al verso 20 al 22, va a hablar ahora de la iglesia usando otra figura, la figura de un edificio. ¿Sí? Y también, hermanos, esto no es raro porque hay varios pasajes en la Escritura en los que se usa, hermanos, la figura de una casa, de una construcción o de un edificio para hablar de la iglesia, para hablar del pueblo de Dios. Y este es uno de esos pasajes. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo habla de un edificio, y ese edificio, que es la iglesia, debe de convertirse en un templo santo para Dios. Esa es la idea fundamental del pasaje. Así que la enseñanza principal en estos 3 versículos, hermanos, gira en torno de la forma como ese edificio que es la iglesia es edificado. Así que en esta mañana, hermanos, hablaremos acerca de la edificación de la iglesia. Y hay que considerar básicamente aquí, hermanos, 4 cosas que Pablo dice sobre la edificación de la iglesia. Pablo va a hablar aquí del origen de la edificación de la iglesia, va a hablar de el fundamento de la iglesia, va a hablar de cómo funciona ese edificio que es la iglesia, y va a hablar de el propósito que tiene ese edificio que es la iglesia. Básicamente esas 4 cosas. Así que fíjese, hermano, primero vea el verso 20, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y ponga atención en esta segunda parte del versículo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el origen, hermanos, de la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia, hermano, tuvo un origen, y ese origen es Cristo. Y Pablo presenta aquí, hermanos, al Señor Jesús como la principal piedra del ángulo. Ahora, veamos ese significado, hermanos, de la principal piedra del ángulo. Aunque hay diferentes opiniones, hermanos, la mayoría coincide en que esta principal piedra del ángulo se refería a la piedra más importante de una estructura, de un edificio, la piedra más importante en la cimentación de un edificio. Algunos creen, hermanos, que era una piedra que se ponía en la esquina del cimiento, y de esa piedra, hermanos, a esa piedra estaban unidas los muros de esa construcción, y esa piedra era la que marcaba la dirección de esa construcción también. Por lo tanto, lo que hacía esa piedra era que determinaba las líneas y determinaba los ángulos de la construcción, pero además amarraba a toda la estructura de la casa o del edificio, de tal manera que si esta piedra angular estaba correctamente puesta, entonces todo el resto de la construcción iba a estar en perfecto nivel, en perfecta estabilidad, y el edificio, hermanos, iba a ser construido con solidez. Por eso es que se usa la figura aquí, hermanos, de Cristo como la principal piedra del ángulo. ¿Cuál es la aplicación, hermanos, para la iglesia? ¿De qué manera, hermanos, Cristo se convierte en la principal piedra del ángulo del edificio que es la iglesia? Bueno, fíjense, hermanos, la figura que Pablo usó aquí es sin duda alguna tomada de Isaías capítulo 28. Vamos por un momento a Isaías capítulo 28 y específicamente veamos el verso 16. Isaías capítulo 28, versículo 16. Y fíjese lo que la Escritura dice ahí, especialmente Isaías, hermanos. Isaías ahí
está llamándole la atención a la nación de Jerusalén, especialmente a la nación de Judá, a la ciudad de Jerusalén, y está hablando, hermanos, de cómo Él va a traerlos a juicio, pero está hablando de cómo después Él va a hacer que haya una piedra especial, preciosa, de la cual, hermanos, se va a levantar la ciudad nuevamente para que tenga esa estabilidad. Isaías no estaba hablando aquí literalmente de la reconstrucción de Jerusalén, sino más bien, hermanos, este es un pasaje mesiánico que hablaba del establecimiento, hermanos, de la iglesia. Y fíjate, hermanos, cómo dice en el verso 16, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión. Inicialmente Sión, hermanos, se refiere a Jerusalén, pero Sión, hermanos, es visto en la Biblia también como un símbolo del cielo mismo, como un símbolo de la iglesia también, como un símbolo del reino de Dios, como un símbolo del reino de Dios en la tierra y del reino de Dios en el cielo. Por lo tanto, aquí Sión, hermanos, es más probable que sea una referencia al establecimiento de la iglesia, a la iglesia misma. Por fundamento, dice, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Ahora, esa piedra, dice, es una piedra probada, una piedra verdadera, una piedra fiel, una piedra, hermanos, que cumple con las características que se necesitaban para hacer una principal piedra en el ángulo, una piedra angular, su ubicación, una piedra preciosa, habla de su valor, y hermanos también después dice cimiento estable, es decir, la piedra que le va a dar la verdadera estabilidad a esa Jerusalén que va a ser establecida, a ese reino de Dios que va a ser establecido, a la iglesia que va a ser establecida. Ahora, ¿quién era, hermanos, esa piedra angular? El resto del versículo 16 también dice, el que creyere no se apresure. Y la palabra apresurar aquí, hermanos, significa estar desesperado, significa estar angustiado. Eso es lo que significa la palabra apresurarse ahí. No pienses que está hablando de una persona que está a la carrera. No, una persona desesperada, una persona que no está tranquila. Bueno, el que creyera en Él no va a estar angustiado, no se va a desesperar, no va a estar intranquilo. Entonces, esto se refiere al Mesías. Y el Mesías es esa piedra angular sobre la que se establecería, hermanos, el reino de Dios que es la iglesia. Por eso cuando Pablo dice acá, en Efesios capítulo 2, verso 20, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Pablo se está refiriendo a ese pasaje mesiánico que dijo Isaías. Por lo tanto, hermanos, lo primero que Pablo dice aquí sobre la edificación de la iglesia es hablar acerca de su origen. Su origen de la iglesia, hermanos, está en esa piedra angular que profetizó Isaías. El origen de la iglesia está en Cristo siendo esa piedra angular. Ahora, fíjate en esto, hermano. ¿Cuál es la aplicación que tiene esto espiritualmente hablando? Bueno, fíjate esto, hermano. Cristo es la piedra aprobada, es la piedra angular, es la piedra preciosa, es el cimiento estable. Por lo tanto, Cristo, hermanos, es el fundamento sobre el cual toda la iglesia, todo el edificio que es la iglesia es edificado. Todas las líneas, todos los ángulos de la iglesia están gobernados por esta principal piedra del ángulo que es Cristo. La iglesia, hermanos, es gobernada por Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y Él es nuestro Salvador, pero Cristo es la cabeza de la iglesia. Esa es la idea principal ahí, hermanos. Cristo le da origen a la iglesia y Él es el que gobierna a la iglesia, pero no solamente Él es el que gobierna a la iglesia, Él también es el que le da la estabilidad y la firmeza que la iglesia necesita. Cuando la iglesia del Señor, hermano, se separa de Cristo, pierde su estabilidad. Cuando nosotros como miembros en lo particular de la iglesia del Señor nos apartamos de Cristo, queremos seguir nuestras propias ideas, queremos seguir nuestros propios sentimientos, nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, y nos separamos del pensamiento verdadero que es Cristo,
En otras palabras, cuando yo quiero hacer mi voluntad y no me importa lo que Cristo piense o diga, entonces pierdo mi estabilidad. Porque la única fuente de estabilidad que yo tengo para mi vida es Cristo el Señor, porque Él es la principal piedra del ángulo, que no solamente gobierna la iglesia, también le da estabilidad a la iglesia. Es la que le da solidez a la iglesia, es la que nos hace estar firmes, es la que nos hace estar constantes, es la que nos hace, hermanos, poder crecer y madurar en Cristo. Ahora, no debe extrañarnos, hermanos, que Jesucristo sea esa piedra angular. Jesús también enseñó sobre esto de otras maneras. Por ejemplo, en Mateo capítulo 16, verso 18, un pasaje que todo mundo conocemos, Jesús está diciéndole a Pedro: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús dijo, hermanos, que sobre una roca establecería su iglesia. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa roca? Bueno, no se refiere aquí a Pedro, sino se refiere a la confesión que acababa de hacer Pedro de que Jesucristo es el Hijo de Dios. De esa manera es como la iglesia es edificada también. La iglesia, según dice el capítulo 1 de la carta de Pedro, del capítulo 2, perdón, de la primera carta de Pedro, es edificada con piedras vivas. Pero esas piedras vivas vienen a ser parte del edificio que es la iglesia cuando confesamos que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Porque si confesamos con nuestros labios, hermanos, que creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces no hay nada que impida que nosotros seamos bautizados para el perdón de los pecados. Y una vez que somos bautizados para el perdón de los pecados, entonces ¿qué pasa con nosotros? El Señor nos añade a su iglesia, nos convierte en esas piedras vivas que venimos a ser parte de ese edificio. Ahora, fíjate en algo más aquí, en Mateo capítulo 16, verso 18. Y dice, y sobre esta roca, yo, dice Jesús, soy el que voy a edificar mi iglesia. Entonces, cuando Pablo dice que Jesucristo es la principal piedra del ángulo, hermanos, también aquí está hablando de que Cristo es quien realmente edificó la iglesia. Una pregunta que surge es, bueno, si Cristo ya había muerto y ya había regresado al cielo cuando la iglesia fue edificada en el año 33, entonces, ¿por qué dijo Jesús que Él es el que iba a edificar la iglesia? Bueno, fíjate, Él la edificó porque Cristo hizo todo lo que era necesario para que la iglesia pudiera venir a existir. Todo lo que era necesario. Primero, hermanos, Él predicó el evangelio de salvación durante 3 años y medio. Él hizo eso. Sin que antes se hubiera hecho eso, la iglesia no podía ser establecida, porque la promesa es que iba a venir primero el Mesías. Y ese Mesías, hermanos, iba a predicar esas buenas nuevas de salvación. Jesús hizo eso. Y cuando Él empieza su ministerio, entonces, hermanos, esos planes de Dios de establecer el reino, de establecer la iglesia, empezaron a cumplirse ya de una manera muy rápida. Por eso cuando Juan del Bautista empieza a predicar, él empieza a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso Jesús también cuando empieza su ministerio, en Mateo capítulo 4, verso 17, empieza a predicar diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el cumplimiento de esa promesa estaba ya allí. Así que Cristo, hermanos, edificó su iglesia, primero, hermanos, haciendo todo lo que era necesario para establecerla. Predicó el evangelio de salvación. Ahora, no solamente hizo fíjate, escogió, entrenó, ¿sí? Enseñó y envió a 12 a los que llamó apóstoles. También hizo eso, sin que antes, hermanos, Él hubiera escogido, sin que antes Él hubiera, hermanos, preparado, sin que antes Él hubiera enseñado y sin que antes Él hubiera enviado a estos llamados apóstoles, la iglesia no hubiera podido ser establecida. Porque, hermanos, esto era necesario así.
Porque una vez que Cristo muriera, Él estaría solamente un corto tiempo sobre la tierra y después regresaría al cielo y dejaría en manos de estos 12 a los que escogió, a los que enseñó, a los que preparó, a los que envió, el acto mismo de que la iglesia, hermanos, fuera establecida. Él entonces llevó a cabo esto, hermanos, haciendo todo lo necesario. Ahora, fíjate en esto algo más. Él hizo, además de esto, lo más importante, llevó a cabo su obra de redención. Por eso es que tú lees en Juan capítulo 19, verso 30, cuando Jesús está en la cruz y está a punto de morir, que Él dice, consumado es, consumado es. ¿Qué significa eso? Significa que todo el plan de Dios para el establecimiento del reino se estaba finalmente llegando a su punto culminante allí. Sin la obra redentora de Cristo, hermano, sin su muerte en la cruz, sin el derramamiento de su sangre, sin haber sido sepultado, sin su resurrección y sin su ascensión al cielo para estar a la diestra del poder de Dios en las alturas, la iglesia no podía ser establecida. Tenía que pasar todo eso. Entonces, Jesús edificó la iglesia, hermano. Él es la principal piedra del ángulo, porque Él predicó el evangelio de salvación, Él enseñó, entrenó, envió y escogió a los 12 apóstoles y llevó a cabo toda la obra de redención. Y además, hermano, prometió enviar el Espíritu Santo para ayudarles a los apóstoles, según Juan capítulo 14, verso 16 al 18. Así que por eso es que Cristo, hermanos, es esa principal piedra del ángulo. Él edificó a la iglesia, hermanos, haciendo todo lo necesario para que ésta fuera establecida, pero la edificó también estando espiritualmente con los apóstoles, hermanos, en el Pentecostés, para que esto se llevara a cabo. La promesa es que Él establecería la iglesia. Y la promesa fue, hermanos, según Mateo capítulo 3, verso 11, que Cristo sería el que los bautizaría con el Espíritu Santo. Así que cuando el Espíritu Santo vino, hermano Joel, sobre los 12 apóstoles en el día del Pentecostés, hermanos, es Cristo el que los bautizó con el Espíritu Santo. Nadie más podía bautizar con el Espíritu Santo excepto el Señor Jesucristo. Por eso Él estuvo presente el día en el que la iglesia fue establecida. Físicamente, no, ya estaba en el cielo. Espiritualmente estuvo ahí para cumplir esa promesa de bautizarlos con el Espíritu Santo. Así que, fíjate, hermano, Efesios capítulo 2, verso 20, ahí fue donde empezamos. Y Pablo dice 4 cosas aquí respecto a la edificación de la iglesia. Primero habla acerca de su origen. Cristo es el origen de la iglesia. Él es la principal piedra del ángulo. Más tarde, Pablo va a decir en 1 Corintios 3:11, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. Hoy, hermanos, existen muchas personas que confían en la ley mosaica, otros que confían en la sabiduría humana y no en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que están haciendo es poner fundamentos que Cristo no estableció. Están quitando a Cristo como la principal piedra del ángulo. Pero déjeme le digo la segunda cosa que dice este pasaje acerca de la edificación de la iglesia. Habla, hermanos, también de su fundamento. ¿Cuál es el fundamento? Bueno, vuelvo a leer nuevamente el verso 20. El verso 20 dice, edificado sobre el fundamento ¿de quién? ¿De quién? De apóstoles y profetas. Cristo es la principal piedra del ángulo. Él es el origen, hermano. ¿Sí? Y, sin embargo, los apóstoles y profetas son el fundamento de la iglesia. Ahora, parecería ser como que si esto fuera contradictorio, especialmente cuando hablamos ahorita de 1 Corintios capítulo 3, verso 11, donde dice que nadie puede poner otro fundamento y que ese fundamento es Jesucristo. Lo que sucede aquí, hermanos, es que Pablo dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, en el sentido, hermanos, de que ellos pusieron el fundamento de Cristo a través de la predicación de la palabra. Lo que ellos predicaron, hermanos, ese es el fundamento de la iglesia.
La iglesia, por lo tanto, hermanos, está establecida, está edificada sobre una principal piedra del ángulo, Cristo el Señor. Pero está, hermanos, edificada también sobre la predicación de los apóstoles y profetas. La iglesia sigue las enseñanzas apostólicas y de los profetas. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, fíjate en esto, hermano. Los apóstoles pusieron el fundamento, que es Cristo, mediante la predicación. Recuerda que ellos fueron preparados por Cristo. Pero tenemos que recordar algo más. Ve por un momento a Juan capítulo 14, verso 25 y verso 26. Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 25 y versículo 26. Dice el verso 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Esta es la preparación inicial que Cristo, hermanos, le dio a sus apóstoles. Pero luego dice el 26, mas el Consolador, dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, nota lo que haría. ¿Qué dice que haría? Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Toda aquella preparación, hermano Timoteo, toda aquella enseñanza, hermano Leonardo, que Cristo le dio a sus apóstoles, cuando el Espíritu Santo viniera, el Espíritu Santo, hermanos, se los iba a recordar. Les iba a recordar para que ellos no olvidaran todo lo que el Maestro les enseñó en su tiempo de preparación de 3 años y medio. Pero además el Espíritu Santo les iba a enseñar también. ¿Qué les iba a enseñar? Dice, todas las cosas, todas las cosas. Así que Cristo aquí, hermanos, asegura que el Espíritu Santo iba a decirle a los apóstoles lo que estos tenían que enseñarle a la gente. Eso es lo que Cristo está diciendo aquí. Ahora, compruébalo mejor todavía con el capítulo 16. Ve al capítulo 16 de Juan ahora. Y mira por favor el verso 12 y el verso 13. Juan 16, 12 y 13. Ve el verso 12. Dice Jesús, aún tengo muchas cosas que deciros. Jesús lo que está diciendo aquí es que la enseñanza que tienen que aprender los apóstoles todavía no se termina. Hay muchas cosas más que ellos necesitan saber. Sin embargo, dice Jesús, pero ahora no las pueden sobrellevar. Significa que había cosas que, aunque Jesús se las enseñara, ellos no las iban a poder comprender en ese momento. Pero luego mira lo que dice el verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué haría? Los guiaría a toda la verdad. ¿Te fijas? Los guiaría a toda la verdad. Cuando tú vas a Hechos capítulo 2, encuentras que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles. Y entonces, hermanos, ellos fueron guiados a toda la verdad. Y esa verdad, hermanos, revelada por el Espíritu Santo, esa verdad completa, aunada a las enseñanzas de Cristo, aunada a también, hermanos, lo que el Espíritu Santo les recordó, toda esa verdad revelada, hermanos, entonces ellos la predicaron a la iglesia, hermano. Ellos la predicaron a las personas. Y así la iglesia fue establecida sobre ese fundamento de enseñanzas apostólicas en primer lugar. Fíjate, por eso lees en Hechos 2:42, pasaje que te sabes de memoria. Hechos 2:42, dice que perseveraban aquellos primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles, en las enseñanzas de los apóstoles, hermanos. Ahora mira también lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 10. Primero a los Corintios, capítulo 3 y verso 10. Dice en el verso 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Dice Pablo, un apóstol de Jesucristo, dice, yo puse el fundamento y otro edifica encima. Él puso el fundamento porque son las enseñanzas apostólicas lo que le daban origen a la iglesia, hermanos, en cada ciudad donde el evangelio se iba predicando. Pero luego venía otro edificando encima. Los apóstoles se iban a otro lugar. Aquellos que establecían la iglesia se iban a otro lugar y venían otros a edificar sobre aquel fundamento que ya había sido puesto con las enseñanzas apostólicas.
Así que, hermanos, ellos, los apóstoles, pusieron el fundamento que es Cristo mediante la predicación de la palabra. Pero ahora algo más, hermano. No solamente dice que el fundamento fueron los apóstoles, también dice que fueron los profetas. Ahora, ¿de qué profetas se está hablando aquí? ¿Son los profetas del Antiguo Testamento? No, hermanos, aquí no se trata de los profetas del Antiguo Testamento, sino, hermanos, se trata de hombres que predicaron el mensaje de Dios por inspiración después de que pasaron por la imposición de manos de los apóstoles. Tú sabes ya el asunto ese de la imposición de manos y cómo una persona podía tener dones milagrosos solamente a través de que los apóstoles les impusieran las manos. Por eso sabemos que hoy una persona no puede tener dones milagrosos porque no hay apóstoles más. ¿Sí? Bueno, sin embargo, en el primer siglo, hermanos, la iglesia está en pañales, la iglesia está empezando, la iglesia, hermanos, está en su origen, está en su niñez. Necesita de personas que sean inspiradas por el Espíritu Santo para que el mensaje revelado a los apóstoles se predique por todo el mundo. Solamente hubo 12 apóstoles, 13 con Pablo, pero 13 no podían estar al mismo tiempo en todos los lugares para que la palabra se predicara. Así que entonces Dios diseñó este plan de que hubiera también profetas, personas que predicaran por inspiración. Por eso es que cuando tú vas a Corintios 14, no lo vamos a leer aquí, pero tú puedes hacerlo en tu casa. Primero a los Corintios 14, básicamente desde el 26 hasta el 32, encuentras que hay una gran cantidad de dones espirituales que están relacionados con la enseñanza y dentro de ellos está el don de profecía. ¿Sí? Así que la iglesia, hermano, fue establecida sobre enseñanzas apostólicas, pero también sobre enseñanzas proféticas de aquellos hombres que por la imposición de manos de los apóstoles predicaron de manera inspirada a las personas y edificaron a la iglesia también de esa manera. Fíjate en esto, hermano. Hombres, los profetas, que Dios usó en los tiempos apostólicos para revelar sus verdades. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 3, verso 5. Ve por un momento a Efesios capítulo 3 y verso 5. Misterio, dice, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, este es el evangelio, hermanos, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, nota, y profetas por el Espíritu. Por eso es que Pablo dice, hermanos, que la iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no solamente porque ellos predicaron las enseñanzas de Cristo, sino también porque ellos fueron usados, hermanos, por el Espíritu Santo para que las verdades de Dios fueran reveladas y transmitidas a la iglesia para que ésta fuera edificada. ¿Sí? Ahora fíjate en algo más, hermanos. Dios usó juntamente a los apóstoles y a los profetas y también a los evangelistas y a los ancianos y maestros para la perfección de la misma iglesia. Fíjate, vamos más adelante aquí al capítulo 4 de Efesios, verso 11. Y él mismo constituyó, dice, a unos, primero apóstoles, luego profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. ¿Para qué, Pablo? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Nota, verso 12, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, Pablo habla del fundamento de la iglesia. En Efesios capítulo 2, verso 20, cuando habla de la edificación de esta. Su origen, Cristo es la principal piedra del ángulo. El fundamento, las enseñanzas de los apóstoles y de los profetas. Por eso es que Juan, fíjate en esto, hermano. Ve a Juan capítulo 4 por un momento. Primera de Juan capítulo 4. Y mira por qué Juan recomendaba esto aquí. Primera de Juan capítulo 4. Amados, dice el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueben los espíritus para saber si son de Dios. Amados, no le crean a cualquier persona que les hable acerca de Dios, sino tienen que probar a esas personas para ver si son de Dios. Fíjate en esto, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La iglesia tenía la responsabilidad, hermanos, de probar a las personas que predicaban para ver si realmente estaban predicando la verdad. Pero ahora mira el verso 6. Nosotros somos de Dios
Este nosotros se refiere a los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye. El que conoce a Dios hace, sigue lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos. Luego dice, el que no es de Dios no nos oye, no hace caso a nuestras enseñanzas, no sigue las enseñanzas apostólicas. Y en esto conocemos, dice Juan, el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Sabes cómo puedes identificar cuando alguien está haciendo algo que está equivocado? Cuando alguien está enseñando a alguien algo que es el error. Si eso no corresponde al fundamento que fue puesto por Cristo como principal piedra del ángulo y como enseñanza, hermanos, por parte de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Así descubres fácilmente quién está en el error y quién no está en el error. ¿Es algo que Cristo enseñó? ¿Es algo que algún profeta inspirado de Dios reveló? ¿Es algo que la iglesia dirigida bajo apóstoles y profetas hizo en el primer tiempo? No, entonces no es de Dios. ¿Te fijas? Tercer cosa, hermano, tercer cosa que dice Pablo sobre la edificación de la iglesia. Vamos al verso 21 ahora, de Efesios 2. Y en Efesios 2, verso 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hablemos ahora del funcionamiento de la iglesia. ¿Sí? La tercera cosa que Pablo dice sobre la edificación de la iglesia es sobre su funcionamiento. Dice que todo el edificio debe de estar bien coordinado. Y la palabra coordinado aquí, hermanos, significa que debe de estar bien unido, una unión muy estrecha. De hecho, en Efesios capítulo 4, verso 16, fíjate lo que dice. De quien todo el cuerpo, dice, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. La palabra concertado y la palabra coordinado es la misma palabra griega. Y da a entender una unión estrecha, una unión estrecha. Fíjate esto, la iglesia, si tiene el fundamento de Cristo como la principal piedra del ángulo y el fundamento de las enseñanzas apostólicas y de los profetas, entonces va a ser un edificio que va a estar estrechamente unido, va a ser un cuerpo que va a estar bien concertado, va a ser, hermanos, una edificación perfecta y estrechamente unida. Así que cuando Cristo pensó en la edificación de la iglesia, hermano, no pensó, hermanos, en que las personas se bautizaran y que cada quien siguiera por su rumbo tratando de vivir como mejor le pareciera. No pensó en que los hermanos, en que las personas vinieran a Cristo y luego, hermanos, esas personas trataran de hacer un esfuerzo por seguir a Cristo cada uno personalmente y por su cuenta. No, él pensó, hermanos, en su iglesia, en ese edificio, como un solo cuerpo que estuviera perfectamente unido. Por eso, hermanos, nace la necesidad y el mandamiento rotundo y tajante de parte de la Escritura de que no dejemos de congregarnos. Porque cuando dejamos de congregarnos, entonces, hermanos, no puede haber esa buena coordinación. No puede darse esto que el Señor dice aquí, de que todo el edificio esté bien coordinado. Porque hay una piedra que está faltando. ¿Qué pasa si de repente tú a tu casa que tienes, de repente le quitas un bloque y queda el hoyo ahí? Y luego al rato le quitas otro bloque de otra pared y queda el otro hoyo allí. Y luego le quitas otro de acá y otro de más allá y otro de más acá. Hermanos, ¿en realidad estarías a gusto en esa casa? Va a llegar el momento en que se va a volver inhabitable y ya no vas a querer estar allí. Bueno, cuando usted se ausenta de la iglesia se convierte como en un edificio que tiene hoyos. Tiene hoyos. Está incompleto, le falta, porque usted es una piedra viva que es parte de esa edificación que es la iglesia. Cuando usted no trabaja en comunión con la iglesia, cuando usted no quiere sujetarse a los ancianos de la iglesia, como manda la Escritura, cuando usted no quiere obedecer lo que Cristo dice, cuando usted y yo no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios, entonces esa coordinación, esa estrecha unidad que debe tener la iglesia, no se da. Cuando Cristo pensó en la iglesia, pensó en un edificio que esté coordinado, unido estrechamente. Ahora mire la segunda cosa del funcionamiento de la iglesia. La iglesia también, hermanos, tiene que estar creciendo.
Fíjate lo que dice el resto del verso 21. Bien coordinado, y luego ¿qué pasa? Va creciendo. Todo el edificio, hermano, debe de estar creciendo. Y no solamente creciendo numéricamente, que es necesario, sino también creciendo espiritualmente. En Juan capítulo 17, verso 21, Jesús habla de que la idea es que la iglesia crezca, que haya unidad entre nosotros para que pueda haber crecimiento entre nosotros. Si nosotros somos uno en Cristo, como el Padre y el Hijo son uno, entonces dice la gente va a creer que tú me enviaste. Es decir, cuando hay unidad buena en la iglesia, eso evangeliza. Eso hace que la gente quiera ser parte de la iglesia también. Por eso cuando el edificio está bien coordinado, la consecuencia es que va a haber crecimiento numérico también. Pero también va a haber crecimiento espiritual. Nota nuevamente Efesios 4, verso 16. En el verso 16 Pablo escribió: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, ahora graba esto, según la actividad propia de cada miembro, recibe su, ¿qué dice? Crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando hay unidad, cuando los cristianos están siguiendo a la piedra angular que es Cristo, a las enseñanzas de los apóstoles y profetas, hermano, a las enseñanzas del Nuevo Testamento, que es donde están esas enseñanzas, entonces la iglesia va a crecer espiritualmente. Va a ser como un cuerpo que está unido por todas las coyunturas y que se va edificando para ir creciendo, hermanos, en el Señor. Entonces, la tercera cosa que Pablo dice sobre la edificación de la iglesia habla también de su funcionamiento. Tiene que estar perfectamente coordinado, unido ese edificio, y también tiene que estar creciendo numéricamente y espiritualmente. Y la cuarta cosa, hermanos, Pablo habló también acerca del propósito de la edificación de la iglesia. Fíjate en el verso 22, en el verso 21, la última parte. Dice, para hacer un templo santo en el Señor. Jesús, hermanos, estableció la iglesia para que ésta venga a ser un templo santo para Dios. En 1 Corintios capítulo 3 y verso 16, Pablo escribió que la iglesia es el templo de Dios. Y si había algo, hermanos, si había alguna figura, hermanos, por medio de la cual Dios nos pudiera enseñar acerca de la santidad que debe de haber en la iglesia, es usando la figura del templo del Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque en el templo, hermanos, no podía entrar nada inmundo. Porque las consecuencias, hermanos, de que alguien profanara el templo eran tremendas, hermanos, eran tremendas. Nada más, hermanos, acuérdate, por ejemplo, cuando Nadab y Abiú entraron en el templo, entraron ahí en el tabernáculo en aquel tiempo, entraron al lugar santo y ofrecieron incienso a Dios que Él no había mandado. Fuego extraño, fuego que Él nunca les mandó. Tú sabes las consecuencias de eso según Levítico capítulo 10, verso 1 al 3. Ellos murieron instantáneamente. ¿Por qué? Porque esa santidad del templo estaba siendo profanada. Acuérdate de Usías también, el rey Usías, que se le ocurrió, hermanos, entrar ahí, hermanos, al templo. Inmediatamente salieron los sacerdotes y se le pusieron enfrente diciéndole que habían hecho algo que no estaba correcto, había profanado la santidad de ese lugar. Cuando el sumo sacerdote, hermanos, en el día de la expiación entraba hasta el lugar santísimo, no podía entrar si primero no ofrecía un sacrificio por sus propios pecados, porque si entraba sin hacer eso, hermanos, estaba profanando la santidad del templo. Dios, hermanos, Jesús, nuestro Señor, hermanos, jamás pensó en edificar una iglesia que fuera corrupta. No pensó en una iglesia que estuviera llena de pecado. Pensó en una iglesia que iba a ser santificada, dice el mismo Pablo aquí a los Efesios en el capítulo 5. Por eso dice Pablo que la iglesia fue establecida sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo, dice, para que seamos un templo santo en el Señor. ¿Sí? Entonces, hay un propósito en la edificación de la iglesia. Y ese propósito, hermanos, es que la iglesia sea el templo de Dios. Y en 1 Corintios capítulo 3, también en el verso 17, dice que el templo de Dios debe de ser santo.
Por eso encontramos innumerables enseñanzas en el Nuevo Testamento dadas por los apóstoles y por los escritores neotestamentarios, donde somos mandados a vivir de una manera santa. Fíjese solamente Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Ya casi acabamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 4, de Primera de Tesalonicenses. Verso 3. Dice el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Te fijas en eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Entonces usted es una piedra viva, es parte de ese edificio, somos parte del cuerpo de Cristo, somos el templo de Dios, pero Dios quiere que seamos un templo santo para Él. Ahora mira el último propósito que quiero ver en esta mañana. Vuélvete a Efesios capítulo 2 y mira la última parte del verso 22. Dice el verso 22, en quien vosotros también sois juntamente edificados. Vosotros también es una referencia a los efesios como pueblo gentil. Sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Allá en el templo, hermanos, del Antiguo Testamento, la gloria de Dios estaba. Ahí estaba la gloria de Dios, hermanos. Dios moraba con ellos ahí en el lugar santísimo, en el arca del pacto. ¿Sí? Bueno, de esa misma manera, Dios quiere morar en nosotros porque ahora nosotros somos su templo santo. Y Pablo dice aquí que la manera como Dios mora en nosotros es a través de el Espíritu. ¿Y sabe por qué, hermano? Porque al ser nosotros ahora cristianos, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros. Nos fue dado en el día en que nosotros nos bautizamos. Fíjate en el capítulo 1 de Efesios, verso 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nota, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, hermano. Entonces, al ser un templo santo, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y por eso, hermanos, recibimos el Espíritu Santo al ser bautizados. Y aquí mismo en Efesios capítulo 4 y verso 30, Pablo manda que no contristemos el Espíritu Santo de Dios, porque Dios mora en nosotros, hermanos, a través del Espíritu Santo, según lo que dice aquí Pablo a los Efesios. Quiero terminar diciéndote esto, hermano. La edificación de la iglesia, hermanos, tiene una piedra principal. Esa piedra principal del ángulo sostiene, da guía, solidez a todo el edificio que es, hermanos, la iglesia del Señor. Y quien es esa piedra es Cristo el Señor. Ahora, hay un fundamento, hermanos. Ese fundamento son las enseñanzas de los apóstoles y profetas inspirados. Esas enseñanzas de esa principal piedra del ángulo que es Cristo y de ese fundamento que son los apóstoles y profetas, debe ser nuestra regla de fe y práctica. Debe de ser lo que debe dirigir nuestra vida. Ahora, cuando esas enseñanzas de Cristo, que fueron predicados por los apóstoles y profetas, son predicadas, entonces la iglesia funciona como Dios desea. La iglesia, hermanos, está unida estrechamente. La iglesia crece no solamente numéricamente, también espiritualmente hablando. Y solo aquellos que siguen ese patrón, hermanos, que está dado por el Nuevo Testamento, hermanos, se convierte en ese templo santo, se convierte en ese templo donde mora el Espíritu de Dios. ¿Es usted parte de la iglesia? Usted debe de ser un templo santo en el Señor. ¿Es usted parte del cuerpo de Cristo? Usted tiene que permitir que Dios more en usted a través del Espíritu Santo. Quiero terminar ahora sí diciéndoles esto. En el Antiguo Testamento, hermanos, en el año 585, 586 aproximadamente, el templo en Jerusalén fue destruido. Y siendo Ezequiel profeta, algunos años antes de que esto sucediera, el Espíritu Santo tomó a Ezequiel, estando como cautivo en Babilonia, en Tel Aviv, y lo llevó en una visión hasta Jerusalén. Y cuando estuvo en Jerusalén, vio toda la corrupción que había dentro del templo de Jehová. Vio a sacerdotes, hermanos, que estaban adorando al sol, de espaldas al santuario, dándole la espalda a Dios y adorando al sol. Vio, hermanos, a los dirigentes de Israel, a los ancianos de Israel,
en las mismas instalaciones del templo que tenían pintados en la pared, labrado en la pared, que es lo que significa la palabra pintado ahí, labrado en la pared toda clase de reptiles y de animales a los que ellos adoraban. En el mismo templo de Dios. Vio, hermanos, a mujeres afuera del templo endechando a Tamuz o a Tamuz, adorando a un ídolo, hermanos, todos ellos. Entonces, hermanos, Ezequiel vio algo que lo sorprendió. Vio cómo la gloria de Dios salió primero del lugar santísimo y se puso en el umbral del templo. Y luego vio cómo la gloria de Dios se puso en la puerta oriental del templo, la puerta principal de la entrada al templo. Y luego vio cómo la gloria se salió por completamente del templo y se fue a un monte, abandonando completamente ese lugar donde Dios moraba. Quiero decirte que cuando la iglesia, cuando tú y yo no seguimos las enseñanzas de esa principal piedra del ángulo, no seguimos las enseñanzas de los apóstoles y profetas, nos puede pasar lo que le pasó al pueblo de Israel en ese tiempo. La gloria de Dios lo abandonó. Dios no estaba más con ellos. Si nosotros no seguimos el patrón de lo que Dios ha establecido para la edificación, el crecimiento y el funcionamiento de la iglesia, hermanos, aguas, porque entonces también Dios se va a alejar de nosotros. Si nosotros, hermanos, no hemos vivido conforme a este patrón que Dios ha establecido, debemos empezar a hacerlo, hermano, para que la gloria de Dios y Dios mismo siga morando en nosotros, siendo ese templo santo en el Señor. Y si usted no se ha convertido al Señor, es el tiempo de hacerlo. Es el tiempo de hacerlo, es el tiempo de que venga a los pies de Cristo, para que venga a ser ese templo santo en el Señor y morada de Dios en el Espíritu. Dios les bendiga, hermano Diego.